Hola, buenas tardes. Esta es Victoria Montemayor en Voces de mi Región y el día de hoy me encuentro con Ismael Solano y estamos de fiesta porque tenemos a una gran persona, a un gran maestro y a un gran amigo que es Sergio Rincón. Sergio, bienvenido a Voces de mi Región. Qué gusto platicar contigo en esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Victoria, mucho gusto. Gracias por la invitación. Ismael, mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir el espacio con ustedes y con sus telespectadores. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues les quiero contar que Sergio Rincón fue mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y es una persona súper inteligente, es un gran investigador y bueno, vamos a estar platicando con él sobre sus proyectos porque tiene un proyecto muy interesante que tiene que ver con la Academia Castalia. Pero platicaremos de eso y a lo largo del programa y por lo pronto voy a presentar a Sergio correctamente. Bueno, Sergio fue discípulo de la filóloga mexicana Sara Morales, es a un tiempo italianista, hispanista, editor, promotor cultural, orador y gran maestro en el arte mayéutico al que sin retaseo se ha entregado durante 20 años, a lo largo de los cuales ha dictado cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Colegio de México. En su haber colaboró con el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Sergio Rincón es licenciado en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Italianas, con especialidad en traducción literaria. Es también doctor en Literatura Hispánica y de tales grados obtuvo de la Universidad Nacional Autónoma de México por la tesis Settecento Riformatore, un atisbo a la cultura del pensamiento en la Italia del siglo XVIII, bajo la dirección de la doctora María Pía Lamberti, y del Colegio de México por el Petrarquismo en Nueva España, los sonetos al itálico modo de Francisco de Terrazas, en Flores de Varia Poesía, bajo la tutela de Marta Elena Venier. Entonces, Sergio, bienvenido. Es un honor tenerte como invitado a nuestro programa. Y también quiero decir que Sergio es un gran apasionado de la cultura griega, ¿no? De hecho, yo lo conocí porque él fue mi maestro en la materia de literatura griega, ¿no? Era el nombre de la materia, si mal no recuerdo. Y ahí fue donde Sergio es un apasionado, ¿no? Y entonces en esas clases de este mundo griego, pues nos llevó por varios cuentos, por ejemplo, La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges, Los Reyes de Cortázar, y toda una incursión en este mundo maravilloso helénico del cual eres un gran apasionado, ¿no? Porque estaba viendo en este proyecto de la Academia Castalia que tienes, que yo creo que me gustaría empezar más bien con ese tema, porque me parece un gran proyecto y sobre todo porque vas a dar un curso que tiene que ver con la cultura helénica, ¿no? Y estaba revisando ayer el programa del curso y dije, wow, o sea, claro, pues es Sergio. Entonces, es un curso súper completo que va desde cómo se va conformando Grecia y cómo pasamos por este periodo helénico, ¿no? El siglo áureo griego. Y desde ahí, digamos, bueno, no desde ahí, pero se dice, o no es que se diga, sino que es real, que la cultura occidental parte de Grecia, ¿no? Entonces, Sergio, me gustaría que nos platicaras el proyecto de la Academia Castalia y que nos hablaras del curso que vas a estar dando, por favor. Y cómo no, pues no puedo sino corresponder a tus palabras con Mozart, ¿no? A cenarte come invitasti e son venuto, ¿no? Entonces, sentado a tu mesa, contestaré todas las preguntas que tú quieres. Y ya que me hiciste recordar los tiempos, diría gloriosos de primera juventud, no dorada, pero sí de primera juventud, como profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, donde los dioses, infaustamente para ti, quisieron que me conocieras. En efecto, nos conocimos en aquel curso, que era uno de los primeros cursos que se impartía en los primeros semestres de la licenciatura en Letras Modernas. Ahora ha cambiado el programa de estudios, y en aquella ocasión tratamos de la cultura griega por una parte y de sus manifestaciones literarias por otra, en el primer semestre. Luego lo hicimos con Roma. En efecto, tú me conociste cuando yo practicaba, por decirlo así, o intentaba más bien encauzar una de mis primeras vocaciones, que fue la del mundo griego. Yo desde muy temprano
Desde muy temprano me topé con los griegos, pero no leí muy tempranamente, a la inversa de lo que pasa con otras mentes mucho más brillantes que la mía. Yo comencé a leer formalmente hasta la preparatoria, pero cuando lo comencé a hacer, lo primero con lo que me encontré fue con los griegos. Y al comenzar a hablar, pues, a estudiar de los griegos, leer de los griegos su filosofía, su literatura, su lengua, con los profesores que tenía, los de etimología, los de literatura, más adelante los de griego, aparecía obviamente su escritura. Y cuando yo tuve por primera vez un libro bilingüe, con el griego a la izquierda y el español a la derecha, comprendí el encanto, ¿no?, que los filólogos que yo había leído sentían con eso, que además ellos habían establecido y habían vertido en alguna lengua occidental para nuestro placer y para nuestro estudio. En la biblioteca de mi preparatoria, además de que estaba ahí la colección de clásicos griegos y romanos de la universidad, la Scriptorum que todo el mundo conocemos, de repente me encontré un volumen, ¿no?, que era la Paideia de Werner Jaeger, que yo una y otra vez encontraba citada, aludida, reverenciada, muy pocas veces criticada, en todos aquellos que yo leía sobre filosofía, sobre literatura, sobre historia, sobre arte. Y de aquel momento en adelante, Werner Jaeger se convirtió en una de mis figuras intelectuales más idolatradas. Lo seguí leyendo, supe después de su vida, cómo escapó del nazismo, se refugió en Europa, luego en Estados Unidos, y la historia, bueno, es de casi todos conocida. Pero lo que en realidad me rescató en aquellos oscuros momentos de mi adolescencia, golpeados además por las estrecheces del hogar de un estudiante que participaba en la vida pública de la Escuela Nacional Preparatoria como otros miles, fue Platón, ¿no? Cuando yo leía Platón, porque yo me sentía relegado como todo adolescente, era gordo, era taciturno, y cuando leí la historia de Platón, Platón cuenta sobre Sócrates y Alcibíades. Sócrates tenía la facultad, pese a su fealdad, su hedor, su mala sangre, porque era un tipo pesado, hay que reconocerlo, tuvo la capacidad, ¿no?, de hacerse con la atención de la encarnación de la belleza por la que el resto de sus competidores estaban a la espera. Decorosamente cuenta el resto de la historia, como sabemos, Platón, ¿no? Y cuando finalmente Sócrates decide estar con Alcibíades, pasan la noche, pero solo abrazados, dice Platón. Entonces me di cuenta, ¿no?, que se podía, ¿no?, hacerse con la belleza si uno capaz, como Sócrates, por ejemplo, de decir la verdad articuladamente. Digo, yo nunca he pretendido establecer la verdad, pero sí he criticado, y articuladamente, que fue lo que me dediqué desde entonces. De ese momento, pues, los griegos se convirtieron en un ejemplo por seguir, ¿no? Mucho de mi existencia la entiendo a la griega. El conocimiento la entiende en la griega, y obviamente eso me llevó, pues, después a entender lo que otras civilizaciones quisieron hacer de sí mismas en su contacto con los griegos. Entonces, Grecia estuvo ahí, y cuando yo pasé de la preparatoria a la licenciatura, yo había escogido letras italianas, por circunstancias que ahora no voy a contar, porque son muy extensas, y ya sabes que yo tiendo a alargarme. Llegué a civilización grecolatina, que es la materia que luego yo te impartí a ti, con la maestra Sara Molás, de quien yo fui con el tiempo discípulo. Y me di cuenta con su primera clase, en la que trató de lo que teníamos que saber a propósito del mito para poder leer la siguiente semana la Ilíada y entender su primer verso, ¿no? Menin aede thea peleados agileos. La cólera canta odiosa del peli de Aquileo, porque aquello empieza a la mitad de quién sabe qué, ¿no? Entonces, si uno nunca tuvo a mano ni siquiera la edición de Porrúa, que tiene esa luminosa introducción de Alfonso Reyes, pues anda perdido. Entonces, Sara me colocó en el mundo, ¿no?, en el mundo universitario que yo anhelaba desde la preparatoria, y me di cuenta con su charla que me había equivocado de carrera. Que no debía haber sido italianista, entonces tampoco tenía muy claro qué era la italianística, ¿no? Yo había aprendido italiano, me había ido muy bien, me gustaba la ópera, quise ser cantante, aprendí un poco de poesía italiana, y eso, por el consejo de una maestra muy querida en la prepa, me llevó a estudiar literatura italiana. Pero me di cuenta que lo mío era más bien el mundo clásico y la filología, que tampoco entendía muy bien qué era entonces. Espero que después de un doctorado en eso ya haya entendido, pero entonces no me queda muy claro. Hice todo a partir de ese momento por leer lo que dejaba la profesora y más, y preguntarle en clase, y acosar en el pasillo, y tomar un café con ella, y así pasaron
pasaron 2 semestres, cuando ella generosamente me dijo, no quiere ser mi asistente, y aquello entonces me reveló la existencia del mundo intelectual, ¿no? Entonces los griegos me habían compensado después de varios años de haberme dedicado a ellos de una u otra manera. Comencé entonces a trabajar con ella a partir de mi tercer semestre, ¿no? De hecho, de eso se cumplen ahora casi 21 años de haber comenzado a hablar en voz alta en la universidad, en aquellos grupos de 80, 70, que eran contrarios, obviamente, a la gestión de clase más humanamente pensable. Pero así era la universidad y así sigue siendo, por desgracia, y ahora peor en el ámbito digital. Entonces, así comencé por medio de Sara a hacerme más con el mundo griego. Comencé a practicar las clases, cada vez estudiaba más. Creo que lo comenzaba a hacer mejor. Obviamente ella al final de cada clase me recomendaba qué hacer, qué cambiar, ¿verdad? Mis coscorrones, porque de repente confundía la gimnasia con la magnesia, pero no se notaba en todo, que era lo que importaba. Y luego me fui yo a estudiar, al mismo tiempo que hacía letras italianas, letras clásicas. Entonces, nunca estuve arregladamente inscrito, ¿no? Pero seguí todas las materias con la excepción de lengua, o sea, de griego y latín, aunque tomé los fundamentos, pero tomé clases con Enrique Bonavides, ¿no? Con la profesora Montemayor, ¿no? Con algunas otras figuras, con Carolina Ponce, con algunas otras figuras del colegio, ¿no? Entonces me eché toda literatura griega, mitología, religión, instituciones y demás. Y luego me eché el área de historia antigua. También de ahí conocí al maestro de mi maestra, ¿no? El profesor Ernesto Schettino, que había sido y sigue siendo afortunadamente el que más sabe de Grecia y de Roma entre nosotros, yo creo que de México, y él formó a todos los grandes filólogos, historiadores que se dedican a eso. Y me eché todavía 2 años con él. Entonces, mientras todo eso pasaba, llegaban alumnos como tú, y entonces intentaba hechizarlos como había hechizado Sara a propósito de los griegos. Desde ahí entonces subsiste la idea de hacer algo a imagen y semejanza de lo que pasaba en el Academos, ¿no? En el jardín de Platón. Que es diferente de la universidad, ¿no? La academia, a pesar de que el término sea lexicalizado y la entendemos laxamente, ¿no? Latamente como una escuela, no es lo más contrario que pueda haber a eso, ¿no? Es decir, la academia es un espacio casi siempre privado, en el que se reúnen ciertas almas selectas, obviamente sujetados de las necesidades a que los arrostra la producción, porque sin ocio es difícil aculturarse, ¿no? Y eso lo resolverán después los estados heredados de Roma con el republicanismo y la educación pública. Pero antes, durante muchos siglos, la educación fue un privilegio de Platón, cuando menos en adelante, de los ricos, no de los nobles, o de los administradores, ¿no? que desde entonces se beneficiaban, ¿no? de la cosa pública. Y ahí, por ejemplo, entonces se debatía, ¿no? El profesor, el estudiante, y se cree equivocadamente que sobre cosas que no tenían que ver con la vida diaria, no es cierto. No, en la academia se debatían cosas con el propósito de encontrar sus causas y sus efectos de lo que pasaba en el mercado, de lo que pasaba en los gimnasios, de lo que pasaba en la plaza, de lo que pasaba en las calles, de lo que pasaba más allá de la ciudad. Y así es como se tocaban, ¿no? De Platón en adelante, todos los ámbitos de lo humano, la política, la religión, el arte, la filosofía, el derecho, la física, la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que pervive de todo aquello, ¿no? Que es la charla, ¿no? Yo creo que estás de acuerdo, si uno piensa, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de la cultura occidental? Pues son el banquete y la sobremesa, ¿no? O sea, en realidad es algo que se ha conservado, cuando menos en la cultura occidental del mundo griego, incluso antes de Platón, hacia adelante, ¿no? El sentarse a la mesa, participar del banquete y luego, si uno no se ha emborrachado, que ese es el reto, ¿no? Tomar alcohol en suficiente medida para tan solo ser gracioso, como decía Oscar Wilde, ¿no? Nunca ir más allá, nunca perder la gracia cuando uno ve un cóctel. Entonces, porque claro, cuando uno ve un cóctel, entonces termina siendo como bárbaro, ¿no? Y entra uno en el ámbito, por ejemplo, de la cerveza, ¿no? Antes que del vino, ¿no? Que es de los griegos y los romanos, ¿no? De la barbarie, según los occidentales, de este lado del Rin, ¿no? Entonces, algo queda de todo eso, que es la sobremesa, ¿no? Participar del banquete, gozar de los amigos, de los alumnos, de los maestros, y discurrir, ¿no? Con cierta lucidez, ¿no? Con cierta gracia sobre estos asuntos, para incidir en la vida pública,
¿no? Que es en lo que se distingue la academia, por ejemplo, reglada, pública, universitaria, ¿no? Que tanto se le reclama y no hay poca razón para hacerlo, que discuten sobre asuntos que no tienen que ver después con la sociedad y que tampoco inciden en la sociedad. Eso sí se perdió, pero es porque cada civilización piensa en la academia de manera diferente. Eso me lleva, pues, a haber querido montar una academia hace mucho tiempo, y finalmente, ahora, en estos tiempos aciagos, ¿no? Nefíticos, en los que tuvimos todos que de alguna manera detenernos, ¿no? De la vorágine del trabajo, finalmente encontré el tiempo para organizarme y hallar un equipo que me apoyara, y lanzamos finalmente hace unos días, con mucho placer, Castalia, la academia que ahora figura en el mercado digital bajo mi nombre, con todas estas ideas, ¿no? Castalia es una academia digital que ofrece cursos sincrónicos a grupos reducidos sobre temas selectos de la cultura universal: literatura, filosofía, historia, arte. En un principio no, yo seré el primero que estará dando los cursos, pero más adelante habrá colegas que quizá no sean conocidos porque laboran en un ámbito muy pequeño, en academias muy encumbradas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, el Colegio Nacional, el Colegio de San Luis, pero que poco a poco irán apareciendo en la academia según, claro, la expectativa, la necesidad, el gusto de nuestros alumnos que comienzan a acercarse. Entonces, habrá cursos de diferente naturaleza. Por ejemplo, estamos planeando un curso sobre psicoanálisis, que es una disciplina muy vituperiada, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Obviamente, lo primero que se tratará es de Freud, quizá más adelante Lacan. Tendremos un curso sobre literatura hispanoamericana, ¿no? Sobre Cortázar. Yo estoy pensando más adelante un curso sobre Rulfo y sobre Arreola, porque es que estos dos cambian, ¿no? El quehacer cuentístico en español, en México en particular, e en Hispanoamérica en general, y por qué después de ellos es que finalmente nos liberamos de esta maña historicista, ¿no? De tener que contar la revolución y entonces renunciar al fantaseo, ¿no? Y con ellos vuelve, pues, a la literatura, a su origen, ¿no? Y a la vieja disputa entre la historia y la fábula de español. Entonces, como verás, me golpean dentro de las ideas hace muchos años, y verlas ahora materializadas me tiene muy, muy contento. Oye, está increíble, ¿no? Porque precisamente cuando yo te conocí en esa clase de grecolatinos, para mí fue esta revelación del mundo griego, ¿no? Y cómo uno se adentra en este mundo y va descubriendo la historia, y va descubriendo los mitos, y va descubriendo las divinidades, ¿no? Entonces, por un gran azar de los sagos, tú y yo nos encontramos, ¿no? Te digo, yo espero que sea para tu fortuna, ¿no? Eso ya no lo puedo decir yo. Fue para mi fortuna, sí, fue para mi fortuna, ¿no? La verdad es que la clase contigo fue una de las que más disfrutaba. Gracias. Y de hecho mis alumnos también lo saben, ¿no? O sea, este mundo griego a mí me fascina, ¿no? Y cuando me pongo a hablar de los griegos, mis alumnos dicen: maestra, es que se le ilumina la cara y lo dice con tanta pasión, ¿no? Y dije, pues claro, porque de los griegos nace todo, ¿no? O sea, de la Ilíada nacen los poemas de Gesta, ¿no? De la Ilíada nace la tradición medieval del cantar del Miocid, de Percival, ¿no? Claro, con cambios y demás, pero ahí está esa Ilíada viviente, ¿no? Odiseo, que es el gran viajero, ¿no? Alrededor de estos mundos fantásticos, y luego esas metamorfosis tan fantásticas que encontramos en la Odisea, que después las encontraremos en las metamorfosis de Ovidio, y que después las encontraremos en Dante, ¿no? O sea, para mí todos mis caminos llevan a Dante, si no es a Dante, es el renacimiento, pero para Sergio los caminos parten de Grecia y llegan a Petrarca, ¿no? Por intermediación de Roma. Por Claro. intermediación de Roma, claro, pero bueno, eso lo discutiremos después. Entonces me gustaría también que nos cuentes, porque bueno, quisiera escucharlo de tus labios, ¿no? ¿Por qué Castalia, no? O sea, porque ese nombre es muy, muy representativo, y de ahí emana también este gran amor y esta gran pasión que tú sientes hacia el mundo griego, ¿no? Claro, Castalia, creo yo, cuando le puse nombre a la academia, apareció de inmediato, porque estuvo ahí hace mucho tiempo.
como todo mundo sabe, Castalia es el nombre de la fuente consagrada a Apolo, que estuvo en el Parnaso, ¿no? Donde se situaba el templo de Apolo, y según el mito, dotaba o de sabiduría, o de conocimiento, o de inspiración, o incluso de juventud a aquellos, ¿no?, que devotamente llegasen hasta ahí y bebiesen de sus aguas. De hecho, todavía a los turistas, ¿no?, que, pues como todos son turistas, que llegan hasta el templo de Apolo, y porque ya no hay agua, ¿no? Se queda una pileta, entonces lo que queda es obviamente rememoración, les venden botellitas de agua castalia. Pero una época en la que también se embotellaba y se vendía, o sea, es decir, los templos religiosos siempre han sido negocios, tampoco idealicemos la cosa, ¿no? Así como pasa con el santito al que uno va y entonces, no, sí, pero si le compra esta veladora por 25 pesos baratas y no te dejan 85, le cumple su milagrito. También pasaba, ¿no? Con la pitonisa, ¿no? Que revelaba, que interpretaba, ¿no? La voz difícil de penetrar de Apolo por medio de ella. Pero se dice desde antiguo, y quedó pues como un lugar común de absoluta veneración, que las aguas de la fuente Castalia inspiran, ¿no?, a aquel que las bebe. Por tanto, quedó siempre asociada con el mundo de la poesía y con el mundo de los poetas. Y no hay poeta medianamente culto del mundo griego en adelante que en algún momento de su obra, por alguno de sus versos, por alguno de sus libros, mencione, ¿no?, la fuente Castalia. Ovidio, de hecho, petulante como lo era, menos que Horacio, dice, bueno, pues es que hay de dos, ¿no? La gente que alza las copas, ¿no?, con vino, yo prefiero tenerlas vacías para que colme con sus aguas Castalia para verterlas en mis versos, ¿no? Hay de dos, ¿no? Los que toman del agua Castalia y los que toman de Bonafont, ¿no? Porque no todos son los elegidos de Apolo. Ese es el nombre que, como todo mundo sabe, que tuvo la fuente Castalia. Entonces, se llama así la academia porque tengo el propósito de inspirar con todo aquello que a lo largo de los años he podido llegar a saber, ¿no? Y alguien ha tenido la gentileza, como tú ahora, como Ismael también, de escucharme hablar en voz alta. No sin propósito, siempre tengo un propósito, ¿no? El de poder inspirar a alguien con lo que he llegado a saber, a propósito de una pasión que informó mi personalidad, que fue la del mundo griego y todos aquellos de los pueblos que estuvieron en contacto con estos. Por eso es que se llama Castalia. El logotipo que verán nuestros amigos más adelante cuando diga cómo pueden llegar ahí, también refleja eso. Y cuando uno la ve, se me ha dicho muy afortunadamente para la concepción de la idea, lo que se alcanza a ver es una especie de musa, una especie de pitonisa, ¿no?, que le dice a uno lo que quiere saber, ¿no? Y en eso consiste, todo mundo participará con la venia de Apolo, de su inspiración, para con lo que sabe inspirar a otros que se acerquen a la academia, pues, sobre sus saberes, ¿no? La poesía, la pintura, la escultura, la psicología, la historia, la literatura, el arte. Oye, ahorita que estabas comentando sobre la Academia Castalia, por cierto, ¿en dónde la pueden buscar los que nos están viendo? Sí, mira, la Castalia es una academia digital, como decía yo, que se distingue de otras que ahora han salido al mercado, de las que no conviene hablar, porque es probable que la opinión pública hasta nos censure. De naturaleza sincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que las clases se van a transmitir en vivo, ¿no? Se transmitirán desde un foro que tiene sede en la Ciudad de México, ¿no?, con el equipo que me asiste, ¿no?, con la ayuda de una casa creativa que se llama Jícama Contenidos, ¿no?, que son los que me ayudan con la parte técnica, logística, comunicativa. Y en eso se distingue, digamos, de otras academias digitales sincrónicas del momento, porque en realidad todo se está llevando domésticamente, porque aún no se ha tomado plena conciencia de que el atolladero en el que estamos durará muchos más años. Entonces, lo que ha ocurrido con la pandemia, al margen de las desgracias que ha comportado, que nunca se lamentarán del todo, nos ha obligado a pensar a los que nos dedicamos a la educación cómo hacer nuestro trabajo, ¿no? Y hay gente que se lo ha tomado en serio y gente que no se lo ha tomado en serio en el ámbito público o en el ámbito privado. Yo hace mucho tiempo que quería ensayar algo así, porque como tú recuerdas, yo también participé, ya hará 10 y tantos años, en los primeros ejemplos o experimentos de educación digital, de educación remota digital, porque la educación remota, ahora tan llevada y tan traída, es tan vieja como el correo,
O sea, desde el siglo XIX se puede enseñar a distancia por medio de la carta, luego se enseñó a distancia por medio de la radio, luego de la tele, luego el teléfono, ahora con las maravillas tecnológicas conquistadas por el espíritu técnico, por, ¿no?, la banda ancha, el internet, el byte, etcétera. Es solamente una nueva forma de comunicarse a distancia, pero a ese canal debe de amoldarse la educación, ¿no? O sea, si el docente se lo capacite o no se lo capacite, la institución esté capacitada, no esté capacitada, no entiende eso, que el canal tiene ciertas características a las cuales uno tiene que adaptarse y de las cuales tiene que sacar provecho, aquello se cae como se ha caído durante los últimos, ¿qué? 11 meses, 12 meses, 13 meses, ¿no? Escuchamos constantemente: me aburro, me canso, estoy fatigado, entre los profesores, entre los estudiantes, los que pagan o los que no pagan, pero es un problema porque nadie se lo está tomando en serio. Y hay un problema más grande todavía. La educación digital, ¿no?, sincrónica, ¿no?, es decir, en vivo, no puede llevarse a cabo si los salones están atiborrados. O sea, si se sigue participando del hacinamiento escolar, que es un problema propio de Hispanoamérica, propio de México, no se va a poder llevar a buen término, jamás, a buen puerto, jamás la educación digital sincrónica. Entonces, lo que queda para resolver eso, mientras que los salones, digamos, se organizan de mejor manera, los grupos se contratan más maestros, si es que eso pasa o no, aquí y en cualquier otra parte, no queda sino pasar a la educación asincrónica, o sea, grabar las clases, organizarlas mejor, pero ya no estamos tardando, digamos. Entonces, la única manera de poder garantizar el principio pedagógico de enseñar una habilidad, ¿no?, o de informar algo, para eso se necesita forzosamente de no rebasar 15 alumnos en el primer caso y de 25 en el segundo. Y pregúntame, ¿no?, en el ámbito público, en el ámbito privado, ¿cuántos alumnos hay? ¿No? 80, 60, 40. Y lo más grave, a la gente, ya en el ámbito comercial, le cobran, ¿no?, y tienen grupos de 100, 150, 40, 45, ¿no? Y pretenden enseñarles a tocar guitarra, o a actuar, ¿no? O a construir una casita de madera de pajarito. No importa qué, pero no es posible, es humanamente imposible, la gestión de clase no se puede dar, ¿no? Lo que diría la señora Montessori de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, no se puede, es imposible. Entonces, para yo poder, como lo entendí cuando comencé a estudiar los fundamentos y a practicar educación digital, sincrónico o asincrónica, es que en el caso de la educación en vivo, si no tienes pocos estudiantes, nunca vas a poder cumplir el propósito y entonces vas a engañar a aquel que gentilmente te escuche y que además esté dispuesto a pagarte, ¿no? Entonces, los cursos de la academia, por eso se transmiten, porque su modalidad es sincrónica, desde un foro profesional. A diferencia de lo que está pasando, ¿no?, que se está haciendo desde las plataformas domésticas, en casa, no por las circunstancias en las que estamos, ¿no? Pero como se trata, pues, también de un servicio, pensé que merece la pena tener otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces tendremos 3 cámaras, por lo cual, pues, tendrás una especie de, mira, se mueve, ¿no? Y entonces la cámara, así el pizarrón, etcétera, ¿no? Que es algo viejo, pues, o sea, la telesecundaria, tan conocida en México, lo hacía mejor de como se está haciendo ahora. O sea... no hay que engañarnos, o sea, la solución está ahí, solamente que los administradores ni voltean al pasado ni contemplan el presente, y creo que ignoran contemplan el futuro y creo que ignoran el presente. Entonces, la academia nunca participará, ¿no?, Castalia, de los grupos masificados. Nunca habrá un grupo de más de 25 personas, ¿no? Porque de no ser así, yo no podría enseñar nada, ¿no? Y entonces, pues sería, pues, un estafador. Y soy un impostor, pero no un farsante, ¿no? Tú lo sabes. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, por ahora en la primera fase de lanzamiento que ocurrió hace unos días, en nuestros canales oficiales, ¿no? Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Instagram bajo el mismo nombre, ¿no? Castalia la Academia se llama Castalia la Academia de Sergio Rincón. La siguiente semana, o en unos días por venir más bien, aparecerá finalmente el sitio oficial, ¿no?, que se llamará academiacastalia.com, ¿no?, que de hecho es el portal que abre paso a las aulas virtuales. Ahí podrán ver, pues, mi currículum, mis credenciales, ¿no? Se exhibirán documentos comprobatorios de los grados que he obtenido, de esos que no se compran en Santo Domingo, ¿no? De hecho, ya ni se compran títulos en Santo Domingo, hasta donde creo. Ahora todo se hace digitalmente, ¿no? Pero bueno, porque hay mucha gente que tampoco exhibe, pues, que estudió, ¿no?
Ahí estarán, también aparecerán los currículos de los profesores que se vayan integrando, la oferta de los cursos, el contenido de estos, ahí aparecerá el primero que vamos a dar, sobre Grecia, el banquete de las musas, una invitación a la cultura de la antigua Grecia, las fechas, las formas de pago, las inscripciones, y una vez que se inscriban, paguen y demás, pueden tener acceso y les llegará una liga después de hacer el proceso, por la cual podrán el día de la cita, cuando empiece el curso, pues tener su línea en directo, ¿no? Y así, pues durante el tiempo que duren los cursos. Fíjate que has dicho cosas muy importantes, ¿no? Porque efectivamente la educación se tiene que replantear, ¿no? Claro. Ahí claro. no hay para atrás, ¿no? No, si queremos hacer algo con la siguiente década, ya vamos tarde. Sí, bueno, ahí ya entraríamos en el terreno de la política, ¿no? Y desafortunadamente en México lo que se ha visto es que a ningún gobierno le interesa invertir ni en educación, ni en cultura, y ya no queda decir de la ciencia, ¿no? Sí, claro. Y uno pensaría que va a haber un cambio, pero ya hemos visto que con 3 partidos no hay un solo cambio, ¿no? Sino que la educación se sigue devaluando. Claro. Pero bueno, qué bueno que tú tienes esta iniciativa de crear esta Academia Castalia, ¿no? Con otro planteamiento de la educación, y la educación a distancia y la educación virtual, ¿no? Y de manera sincrónica, porque efectivamente la educación el día de hoy nos ha, bueno, algunos profesores también, ¿no? A replantearnos la forma de enseñar, porque si estando presencial sigue siendo difícil, ¿no? Sabemos que hay alumnos que no te ponen atención, que divagan, ¿no? Y a distancia todavía se vuelve más difícil, ¿no? Cuando los tienes del otro lado de la pantalla. Entonces, quiero felicitarte por este proyecto de la Academia Castalia. Qué emoción, que te vaya súper bien con todo el grupo que vas a formar, con todo el equipo que estás formando, ¿no? Y aquí estaremos también en Voces de mi Región promocionando los cursos que tú vayas dando. Me siento halagado. Y los estaremos compartiendo aquí en Voces de mi Región. Sí, bueno, estamos a muy poco, perdón, de comenzar el primer curso de Grecia. Comenzamos en mayo, el 5 de mayo, y durará 4 meses, o sea, 16 sesiones de 2 horas cada una, todos los lunes de 5 a 7, horario de la Ciudad de México, y así serán todos los cursos de 4 meses, ¿no? No más. Habrá otros cursos después, según se vayan acercando los estudiantes, digamos, cursos de estudio, una suerte de talleres donde, por ejemplo, se puede profundizar. Si vimos un curso sobre cultura griega, el siguiente curso, para menos personas todavía, un curso de estudio sobre, por ejemplo, los diálogos de Platón, o sobre la poesía de Safo. No, pero claro, tenemos que comenzar por algo y ver qué es lo que la gente quiere aprender y saber, y de ahí irnos armando otro tipo de cursos. Pero habrá conferencias, diferentes materiales, ¿no? Van saliendo y son gratuitos los materiales, ¿no? En vísperas de los cursos que iremos teniendo. Claro, entonces yo invito a nuestro público de Voces de mi Región a que busquen Academia Castalia y que se informen de los cursos que vas a estar dando, y sobre todo este de Grecia, que va a estar increíble. Realmente sí, yo los invito a que lo tomen. Yo quisiera tomarlo, sinceramente, porque los griegos, es justo esta cuestión del clásico, ¿no? Siempre tienes algo nuevo que aprender de los griegos. Siempre hay una forma distinta de llegar a ellos, siempre hay una forma distinta de estudiarlos, de disfrutarlos, ¿no? De disfrutarlos y de enriquecerte y de replantearte la vida y las cuestiones cotidianas. Sí, yo creo que ahí hay... Fíjate que cuando, de vuelta a la preparatoria, cuando yo andaba fascinado, así como chango, ¿no? De un lugar al otro, ¿no? Con los griegos. Una profesora de filosofía, de la que me hice muy cercano, me bajó de la nube en la que andaba, ¿no? Porque me dijo, sí, claro, Grecia es todo eso que dices, ¿no? Si no hubiese sido esclavo, ¿no? Si no hubiese sido mujer, ¿no? Si no hubiese sido macedonio, ¿no? Y me cayó como un balde de agua. Claro, yo los idealizaba y hacía mal en idealizarlos, ¿no? Pero es un efecto natural de aquellos individuos que escucharon hablar con devoción a otro individuo sobre de ellos. Y lo que subyace ahí es que nosotros somos occidentales, que es lo que suele olvidarse, ¿no? A nuestras generaciones o a las generaciones que vinieron después de la nuestra, o a la generación de Ismael, nunca les suelen decir, o nunca les solieron decir, o nunca les dijeron que nosotros los hispanoamericanos
también somos occidentales, ¿no? Porque de repente parecería, sobre todo en esta época, digamos, en la que lo digital se ha vuelto una extensión del mundo material, ¿no? Donde en principio no hay fronteras y demás, pero sí hay identidad, ¿no? Que los americanos, en particular los de habla española, quién sabe dónde venimos y a qué pertenecemos, si es que venimos de alguna parte y si es que pertenecemos a algún lado. Pero no, o sea, la cultura hispanoamericana, el mundo hispanoamericano, participó pues de la civilización con todas las desgracias, los excesos y demás, participó del imperio más importante, el Renacimiento, ¿no? Es decir, América no se entiende sin España. España puede entenderse a sí misma sin América, pero América, particularmente la hispánica, no puede entenderse sin España. Y nosotros desde el siglo XVI, bueno, desde el siglo XV, participamos del occidente, lo hayamos querido o no lo hayamos querido. Y el proceso por el cual, ¿no?, el mundo amerindio y el mundo hispánico se fundieron para establecer el mundo criollo, es también parte del resultado occidental, si lo quieres ver, de la occidentalización, al margen de los abusos que se han apuntado, que ahora se exhiben, que es importante no olvidar, pero tampoco negar que nosotros somos, como criollos, ¿no?, como herederos de los hispanos, una civilización precisamente mezclada, pero igualmente occidental. Ahora, ¿qué nos une a nosotros? La lengua. Sí. Y entonces lo que nos une es la lengua. Sí, claro. Y eso es importante. Pero déjame terminar de redondear la idea de lo griego, digamos, o lo clásico en América. Y ahorita te cuento algo sobre la lengua. Del 19 en adelante, ¿no?, cuando estallan, ¿no?, las revueltas, las luchas, las batallas por la independencia de América, por la liberación del yugo español, obviamente que los que aquí más adelante serán estados nacionales, se inspiraron en los que ya eran estados nacionales. ¿En dónde más? Pues en la Europa del centro, ¿no?, en Alemania, en Francia, Inglaterra, incluso en Italia, que pasa que obviamente se independiza mucho tiempo después. Pero digamos que en el siglo XIX América participa de esta idea muy moderna del nacionalismo, ¿no?, que viene del 18, por ejemplo, está en Giambattista Vico ya, ¿no?, y los obliga entonces a los americanos a buscar un modelo, ¿no? Y el modelo es primeramente Roma, ¿no?, el del republicanismo romano, que también inspiró a los europeos, ¿no?, para sus independencias en el 19. ¿Y quién se había inspirado? Roma, pues en Grecia, ¿no? Entonces, cuando nosotros volvemos independientes, a imagen y semejanza de los romanos, ¿no?, pues obviamente que nos hacemos independientes por el ánimo griego, ¿no?, por la lucha política, no por la soberanía individual, por no someterse al extranjero, no por salvaguardar la ciudadanía, el espacio público y el florecimiento del individuo en ese espacio, como dice Pericles en su discurso, ¿no?, en ocasión de la muerte de los jóvenes por el primer año de la muerte de la guerra del Peloponeso, ¿no?, a manos de los espartanos. O sea, a toda costa debe sobrevivir la ciudad, ¿no?, y su independencia. Obviamente, luego, después de ese momento, comienzan a aparecer las primeras mentes nacionales, ¿no? Y se configura lo nacional en la literatura, en la lengua, en la gramática, en la pintura, en cualquier disciplina, ¿no?, que toque lo público, e incluso lo privado. Y después llegas al siglo XX, ¿no?, por ejemplo, en el caso de México, y te encuentras a una generación de unos jóvenes, pero muy jóvenes. Bueno, para nosotros eran muy jóvenes, ¿no? Para Montesquieu ya eran adultos, obviamente, ¿no? Para Montaigne, perdón, ya eran adultos, ¿no?, que siempre se quejó de que retrasábamos las obligaciones de la vida adulta a la vejez, y cada vez éramos más jóvenes, más viejos, ¿no? Entonces, tienes, por ejemplo, a los espíritus que formaron la cultura mexicana luego de la Revolución, a los célebres miembros del Ateneo de la Juventud, ¿no?, José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Julio Torre, por mencionar los más electos, ¿no? Y cuando uno revisa, por ejemplo, las conferencias, porque fue lo primero que hicieron, ¿no? O sea, Vasconcelos a los 19 años es secretario de Educación, ¿no? Y lo primero, y están saliendo de la preparatoria, ¿no?, donde tuvieron como maestro Justo Sierra. O sea, participan del tardo positivismo, por ejemplo, y entonces piensan en el desarrollo de las civilizaciones por medio de la máquina, por ejemplo,
Y de ahí vienen ideas particulares que hoy día rechazamos con respecto a la raza, por ejemplo, ¿no? Y el problema indio, ¿no? Que comenzó entonces y que dio pie al indigenismo más adelante. Pero vienen, ¿no? Apenas de la Nacional Preparatoria. ¿Y qué les enseñaron en la Nacional Preparatoria? Porque ¿qué eran los modelos? ¿Cuáles eran los modelos culturales de un joven, ¿no? Mexicano de principios del siglo XX, que venía de las independencias, ¿no? Pues los clásicos de la política, los clásicos de la literatura, los clásicos de la filosofía, y eran o griegos o romanos, particularmente los primeros. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, las conferencias que después se tiene registro, que ellos dictaron, ¿no? Como parte del proyecto que llamaron el Ateneo, ¿no? El Ateneo de la Juventud, cada uno, según sus apetencias, filosofía, matemática, química, literatura, dictaron conferencias. Martí Luis Guzmán, Vasconcelos, Antonio Caso, cuando después se disgregan, recuerdan todos en algún momento de esa época en la que estuvieron unidos. Y Alfonso Reyes, cuando recuerda esa época, dice que a pesar de las diferencias políticas entre ellos, que no eran ni poco violentas ni poco hondas, como después pasará entre Reyes y Vasconcelos, como todo mundo sabe, aparte de los Guzmán después termina en Estados Unidos exiliado, ¿no? Y escribe cosas prodigiosas como A orillas del Hudson y obviamente, ¿no? La sombra del caudillo. Dice Alfonso Reyes, pese a eso había algo que nos unía, la afición de Grecia. Claro está que cada uno entendía una Grecia diferente, la que como a mí en la preparatoria me formó como individuo. Ahora, no quiere decir que yo no me haya formado con Fey, ¿no? En la preparatoria, que es lo que sonaba, ¿no? Cuando yo iba a la secundaria, ¿no? O con Onda Vaselina, o con OV7, o con Shakira, que venía apenas de salir. Pues también, obviamente, pero hay un mundo diferente, o sea, hay un punto en el cual hay otros individuos que se comunican de manera culta, y sus modelos son de otro tipo, ¿no? Y para participar de ese otro ámbito cultural hay que conocerlos como les pasó a ellos. Entonces, la afición de Grecia es algo, por ejemplo, que lo que hoy es México estuvo siempre en su origen. O sea, se habla constantemente México y quién sabe qué, y la transformación y la idea de Estado, pero bueno, luego de la revolución y el caudillismo y los excesos del administrador y el tlatoani y el caudillo y el presidente, ¿no? Etcétera, ¿no? Y el mesías, etcétera. Algo que está en el origen de todo eso es Grecia. O sea, cómo convivir en el espacio público, qué es el espacio público, cómo debe mantenerse, cómo debe comportarse el que lo ocupa, qué debe garantizar una ciudad para que quien la ocupe pueda alcanzar, ¿no? Todo lo que quiera alcanzar, porque ahí es donde se puede hacer todo lo que desea hacer, siempre y cuando se lo gane y no daña a otros de los ciudadanos, que es la condición de lo público desde el mundo griego en adelante. Entonces, el Ateneo es un ejemplo, pues, de cómo la cultura hispánica, que en ese momento tenía por cabeza México, ¿no? Y además los mexicanos se interesaron en que fuera así, ¿no? Después Vasconcelos recorre todo el continente, lleva la poesía, lleva sus libros y demás. La Casa de España, el Colegio de México después, por Alfonso Reyes. Se propone que sea así, a imagen y semejanza de Grecia. Claro está que esa Grecia no es la histórica, y no tiene por qué serlo. Es la Grecia de cada quien. Ahora, eso no justifica que uno diga, los griegos eran así porque yo quiero que fueran. Claro, cuando uno se estudia tiene que saber qué eran, ¿no? Cómo escribían, cómo se comportaban, cómo mataban, la esclavitud, la democracia, los Juegos Olímpicos, etc. Pero eso al individuo, ¿no? Le permite, claro, si es que esa es su decisión, le permite amoldar su personalidad e incluso su comportamiento cívico, ¿no? Y así fue a lo largo del siglo XX en toda Hispanoamérica. Ahora, ¿cómo se comunicaban esas ideas? Pues por medio del español, ¿no? Y ahí está otro gran problema, ¿no? Porque siempre hemos estado rivalizando con Norteamérica, con Estados Unidos. Es decir, el dominio cultural, el dominio de la cultura angloamericana es absoluto. Es casi como la atmósfera, ¿no? Sutil, pero presente. Ahí está, ¿no? Y todo el mundo escucha en inglés, lee en inglés, no va al cine de películas en inglés, usa ropa a la americana y demás, y demás, y demás. Entonces, lo único que queda para que lo hispanoamericano, que como verás tiene su historia, no termine por desaparecer, por diluirse, y entonces lo que alguna vez luchó por tener identidad, termine por cederla, sin dar batalla, es la lengua, el cultivo de la lengua. Pero no dogmáticamente, ¿no?
no pecuniariamente como hace España, ¿no? Que quiere cobrar incluso porque nosotros usamos el español por medio del Instituto Cervantes, ¿no? O instituciones parásitas de la academia, ¿no? Que ahora resulta que que el Cervantes nos va a decir a los hispanoamericanos si hablamos bien o hablamos mal español, ¿no? Porque ellos siguen sin entender la variación lingüística, la variación dialectal, y creen que la variación peninsular pues es la que debe regir sobre de nosotros, porque lo único que queda es su bastión político. Entonces, el hispanoamericano, que es occidental, ¿no? Tiene dos batallas que cumplir, ¿no? Y todas se dan en el ámbito de la lengua. Una, primero, en contra de las últimas pretensiones políticas de España, que se dan en su intento por arreglar la lengua, ignorando absolutamente nuestras variedades dialectales. Y la otra es seguir hablando español, aún en contra de que comencemos a pensar en inglés, porque ese es el peligro último. Por ejemplo, que el influjo del mundo angloamericano termine por alterar la sintaxis del español. Eso comienza a pasar muy sutilmente, ¿no? ¿Y cómo puede impedirse eso? Pues practicando el español. Ahora, ¿cómo se practica el español? Pues leyendo a los clásicos. O sea, ¿por qué los clásicos son clásicos? Que es la pregunta que me hacías al principio, lo que sugerías hace rato. Pues los clásicos son clásicos porque han servido de modelo. Estoy hablando de los clásicos literarios en español. Han servido de modelo precisamente para poder comunicarnos nosotros, los pueblos tan numerosos y que ocupan un espacio tan dilatado. O sea, pensemos, ¿no? Millones hablan español. Millones hablan español. El español es la segunda lengua materna más hablada en el mundo, ¿no? Que es lo que luego también los hispanoamericanos olvidamos, ¿no? O sea, somos un montón de gente, o sea, es un montón de gente en la que habla español. Ahora, eso es cierto. O sea, el español es una lengua que se habla en tantos lugares y se ha hablado durante tanto tiempo que las variedades dialectales ahí están y siguen cambiando. Y de esas variedades dialectales en algún punto aparecerán lenguas. ¿Por qué no han aparecido lenguas del español? Porque los hispanoamericanos nos hemos negado a que eso pase, porque hemos insistido en seguir comunicándonos. Cada lengua tiene principios lingüísticos que la regulan. El español ha tenido 3. En la Edad Media, por ejemplo, el entendimiento, la época de Alfonso el Sabio. Todo mundo con el castellano que comenzaba a usarse para comunicarse en la administración, todo el mundo quería entenderse y por eso es que se entendía. Luego en el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? el de la identidad, cuando el castellano se hace español, se convierte una variante dialectal, se hace una lengua nacional, eso es un acto artificial, para poder llevarla al continente recientemente descubierto, recientemente conquistado, lo cual también es una falsedad, porque llegan, pues, gente que no habla castellano, ¿no? Por eso en el norte, ¿no? Se dice Chihuahua, Osho, ¿no? Pues por la ascendencia andaluza, ¿no? Por la franja andaluza, por los andaluces que llegaron al norte, se quedaron allá y por eso, y todo el mundo en el centro se ríe de ellos o más abajo, pero pues ignorancia absoluta, ¿no? Así hablaban, así hablamos desde el siglo XVI. Y luego, en el siglo XIX precisamente, la unidad, o sea, querer ser un pueblo frente a los que nos habían sometido, que son los españoles. ¿Cómo se garantiza eso? No con Andrés Bello y la gramática de uso para los americanos, sino tener conciencia de que nuestra lengua es una lengua que se habla en muchos lugares, entre muchas personas, y se habla durante mucho tiempo. ¿Cómo entonces entendernos entre nosotros? Elevándonos a la tradición culta. O sea, si nosotros permanecemos para comunicarnos diariamente en la tradición, en nuestras variantes dialectales, no hay problema. Los colombianos entre ellos se entienden, los mexicanos entre ellos se entienden, los venezolanos entre ellos se entienden. Pero cuando un colombiano quiere hablar con un mexicano, con un regio, por ejemplo, pues comienza a ser difícil la cosa. No porque sea imposible, sino porque las variantes dialectales ahí están. Entonces uno tiene que ir por otro camino. ¿Cuál? El de la tradición culta. No más elevada, no. La tradición culta se estableció a imagen de las lenguas clásicas, el latino, el griego, el latín, para poder comunicarnos en un pueblo tan dilatado. Y por eso es importante volver, por ejemplo, escolarmente a Sor Juana, a Lope de Vega, a Garcilaso, a Góngora, ¿no? Y a todos los que quieras en adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos educamos con ese discurso, el discurso literario, y es lo que nos permite comunicarnos. Por eso es que hubo una época en que en Hispanoamérica se habló
tan ampulosamente se dice equivocadamente, no, se habló de esa manera, porque teníamos en la cabeza los versos de Darío, los versos de Quevedo, y recientemente los versos de Sabines, pues, pero participa poco ya de la tradición culta de los siglos de oro, ¿no? Sin embargo es un modelo culto, ¿no? Entonces, la manera en la que podemos sortear las diferencias dialectales en una lengua como la nuestra es acudiendo a la tradición culta. ¿Dónde se manifiesta esta mejor? En la literatura de los siglos de oro, por ejemplo, ¿no? Y es lo que pasó también, le pasó a los romanos y le pasó a los italianos, cada quien con sus diferencias. Pero si nosotros, pues, en suma, nos queremos tomar en serio la independencia hispanoamericana, ¿no? Porque claro, no es política ni económica en este punto de nuestra historia. O sea, somos pueblos sometidos, punto, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la batalla? En la cultura y en la lengua. Entonces, hay que leer por eso, tan solo hay que leer por eso. Entonces, dicen, ¿por qué tengo que leer a Sor Juana? Al margen de que te guste o no te guste, es que es la única forma de seguir siendo libre. Y cuando eso deje de pasar, pues entonces nos entregaremos al mercado, que además circula en la lengua de nuestros conquistadores de hace 150 años, ¿no? Los estadounidenses. Es más, esperamos a que nos regalen vacunas, ¿no? Oye, está interesantísimo toda esta charla, como siempre, es súper interesante escucharte. Yo lo siento porque los van a censurar a Ismael y a ti después. No, sabes que habría otro tema pendiente. Échale, platico. Pero yo creo que lo vamos a tener que dejar para otra ocasión, porque, mira, es que has tocado tantos temas, sobre todo esto de la lengua, ¿no? ¿Y por qué es tan importante conservar nuestra lengua? Porque precisamente la lengua es nuestra identidad, ¿no? O sea, ¿cómo sometes a un pueblo quitándole su lengua? ¿Mm? Sí, sí, sí. Y cómo también estas variaciones de la lengua, pues son también porque las sociedades son dinámicas, ¿no? O sea, sí. La lengua no es estática, la lengua está cambiando constantemente, ¿no? Sí, 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 claro. Es interesantísimo lo que dices, también lo de Grecia, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo idealizamos nosotros a los griegos. Y ya no nada más es la idealización de los griegos, sino cómo idealizamos a la otra persona, ¿no? Claro, claro. O sea, ya nuestro constructo mental, nosotros vamos idealizando a las personas que vamos conociendo, ¿no? Y eso todavía es más terrible, por ejemplo. O hace un rato también que, lo mencionaste en cuanto a los cursos de la Academia de Castalia, ¿no? El psicoanálisis. Y cómo Freud está olvidado un poco y hasta está menospreciado y demás. Y me estaba acordando de una gran novela que yo leí en la universidad, ¿no? Que es La conciencia de Zeno, de Italo Svevo. ¿Cómo no? Claro. Es magistral, es una novela divertidísima, ¿no? Sí. Última cigareta, ¿no? Último cigarrillo, ¿no? Claro. Sí, y cómo va haciendo sus anotaciones en los libros, en las paredes. Sí, chiste privado, si no lo entienden lo googlean así, USA, US, ¿no? Última cigareta. Sí, y bueno, eso en cuanto al psicoanálisis, ahorita me estaba acordando también cómo Antonio Tabucchi tiene un cuento que se llama El sueño de Freud, ¿no? Claro, que claro. Es también impresionante, pero bueno. Otro olvidado, Tabucchi, ¿no? Otro olvidado. Otro de los grandes, ¿no? Pero bueno, sí. Ahí ya tendríamos que decirle a Sergio, oye, mira, vamos a hacer un programa sobre la identidad hispanoamericana, ¿no? Sobre por qué es importante la lengua. ¿Cómo no? Yo encantado. Porque ya me quedé con la pregunta que te quería hacer, ¿no? Desde ayer que hablábamos por teléfono, que te decía, oye, bueno, pero entonces vamos a hablar de Dante, sí, no, de Dante no, mejor de Petrarca, ¿no? Y entonces... Ya vamos a hablar de Dante, lo que pasa es que a mí me cae gordo. Bueno, no me cae gordo Dante, me cae gordo, o sea, otra vez, el problema no es Dante, sino los dantistas. No los dantianos, los dantistas. El problema no es Cristo, sino los cristianos, no es Freud, sino los freudianos, no es Foucault, sino los Foucaultistas, no Foucaultiano, que soy Foucaultiano de voz colorado. El problema son los idólatras. O sea, es el problema, ¿no? Y con Dante es un asunto, porque bueno, o sea, se celebran los 700 años de la muerte de Dante, cuyos festejos comenzaron desde el año pasado, se han prolongado en
pese a los meses mefíticos en los que nos encontramos todavía. Pero pues yo participo del lado más ortodoxo, ¿no? De los que estudian literatura y sobre todo de los que conmemoran a alguna figura, entre los cuales, bueno, solamente debería de festejarse el aniversario del nacimiento del poeta, ¿no? Pero claro, pues quién se va a esperar al 2065 para festejarlo. Además, quién sabe si lleguemos, ¿no? Entonces, de una vez, ¿no? De una vez, porque así a lo mejor hasta Dante nos recibe, ¿no? Pero quién sabe, con eso que ya tampoco hay limbo y que tampoco hay infierno, pues quién sabe. Los que alguna vez fueron instrumentos de control de la iglesia, ¿no? Claro, que tomó, ¿no? En contra de la voluntad del Dante, porque después, o sea, si se fijas, le voltea la moneda al Dante, ¿no? O sea, Dante quiere quitarle el poder, ¿no? Secular a la iglesia, ¿no? Poco lo que hace Lutero más adelante. O sea, lo que está diciendo Dante es: la gente se salva por sus actos. No necesita de la guía corrupta de ese administrador mundano que ocupa la silla de Pedro, ¿no? Y que llama en el jubileo a que llene las arcas, ¿no? O sea, ahí está el evangelio. Pequeña cosa que la tradición cristiana, pues uno no puede leer directamente las escrituras, pues porque pues eso no es de Dios, ¿verdad? Eso es del sacerdote, ¿no? En cambio, la civilización protestante, pues claro, pues uno puede leerlas. Es más, para salvarse hay que saber leer, punto. No, bueno, y entonces ya ahí nos regresaríamos a la cuestión de la educación, porque ¿cuántos en el siglo XIII podían leer? O sea, era, porque, y te digo, ahí ya tendríamos que hacer otro programa, ¿no? Bueno, podían leer por ellos mismos, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que, o sea, nosotros así, o sea, leemos, o sea, diabólicamente leemos en voz baja, ¿no? En la época de San Agustín de Hipona, ¿no? O sea, en una de sus cartas, no recuerdo por qué es el pasaje, dice: es que hay gente, no recuerdo si era San Jerónimo, han de disculpar, y si no me corrijan, hay que te escriban, si fue San Agustín o San Jerónimo, alguno de los padres de la iglesia, se asombra de que algún compañero de celda sea capaz de leer en voz baja. Y eso ya es sospechoso, porque al leer en voz baja escucha voces. Y quién sabe qué voces sean las que escucha, de dónde provengan. Claro, pues porque nosotros estamos acostumbrados al imperio de la imprenta, ¿no? Que obviamente cambió la manera en la que leemos, ¿no? Entonces, con la imprenta, aunque en algún momento siguió siendo comunal el acto de leer, o sea, se leía para otros, ¿no? Y se leía para otros en lenguas que ya no eran las clásicas, ¿no? Mucho menos el griego, ¿no? Que ya no se leía en voz alta. Es más, no sabemos si todo lo que estableció Erasmo de Róterdam sobre los espíritus ásperos es cierto. O sea, hasta la fecha sigue siendo un acto de fe que el griego se pronuncia así, ¿no? O sea, ¿no? O sea, que sería Homero, quién sabe, ¿no? Yo ya digo que todo es un acto de fe, ¿no? O sea, ya vivir es un acto de fe por sí. La paternidad también, ¿no? Digo, o sea, es una cosa, es algo que se acepta, pero muchas cosas es un acto de fe. Entonces, estamos acostumbrados a leer en voz baja. Y al leer en voz baja a partir del mundo de la imprenta, te digo, pues la cultura occidental se volvió individual, ¿no? O sea, se volvió individual. Y curiosamente, fíjate que lo que está pasando ahora con el mundo digital, que por eso me tiene emocionado lo de Castalia, es que antes de que hubiese tantas facilidades de poder transmitir imágenes móviles, ¿no? En estos instrumentos de comunicación, pues todas eran imágenes fijas o todos eran textos. Entonces todo el mundo leía, ¿no? Pero ahora ya no se lee, porque ahora todo es imagen. Entonces ahora todo el discurso que se dice, ¿no? Entonces, curiosamente, el mundo digital, para mí al menos representa otra vez la posibilidad del mundo comunal. Es muy interesante la cosa, porque, digamos, el mundo material, o sea, el mundo, como diría así Alejandra Guzmán, en este mundo material, pues ya no hay vida comunal, sobre todo los grandes centros urbanos. O sea, hace muchos siglos que no hay vida comunal. La lectura es tan solo un reflejo de eso, la lectura en voz alta. Pero el mundo digital, en este punto, si te fijas, está poblado de comunidades, ¿no? Que los mercadólogos llaman e insisten en llamar para su beneficio tribus, ¿no? Como si fueran así,
O sea, ¿no? Machete, pico, fuego. Eso es una cosa como muy heteropatriarcal, ¿no? Pero se intenta, pues, que haya comunidades, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Creo yo, pues, a que no hay comunidades en el mundo real. O sea, paradójicamente, no estamos dispuestos, no sé si por el estado de la civilización en la que nos encontramos, pero parece ser que en el mundo real no estamos ni interesados ni dispuestos, ¿no? Es que también los individuos son desagradables, hay que reconocerlo. Entonces, estamos dispuestos a vivir comunalmente, no, o sea, no en la comuna, no en una tribu, no en una gens, no, o sea, por ejemplo, leer para otros, ¿no? Que la gente se reúna y de eso queda, por ejemplo, ¿qué? Pues los cuentacuentos, ¿no? Y ahí, pero ay, los relegan de las bibliotecas, ay, una biblioteca, ay, que un cuentacuentos, porque pues eso es para los niños. No. ¿Cuánta gente estaría incluso dispuesta a pagar porque le leyesen? Fabio Morábito, ¿no? Un querido amigo nuestro, profesor, que ganó no hace mucho, muy merecidamente, hace poco, muy merecidamente el Javier Villaurrutia, pues en su novela trata de eso, es una idea fantástica, ¿no? Lector a domicilio, ¿no? Es un individuo que comete un crimen, digo, no voy a contar mucho, al que lo obligan como condena a leer, ¿no? De casa en casa. Digo, compren a Fabio, lean a Fabio, saludos. Pero es una idea fantástica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay vida comunal y todo mundo, ¿no? Como en el siglo XIX, como si fuera Rousseau, así la ansía, ¿no? Y el mundo digital está ofreciendo eso. Ahora hay charlatanes, claro, otros no. Yo lo veo como un experimento, ¿no? O sea, sí hay esa ansiedad de poder volver sin renunciar a nuestras comodidades de la vida individual moderna, ¿no? A estar junto con otros individuos. Y el mundo digital es una amplificación cuasi ilimitada de eso, ¿no? Por eso yo creo que pasará como en esa película de Spielberg, que me disculpen si me acuerdo, sobre un juego, en la que finalmente pues el mundo es como Ecatepec, ¿no? O sea, sin agua, todo lleno de basura, ¿no? Pues como la periferia urbana de la Ciudad de México, y ya nadie quiere vivir ahí, ¿no? Y entonces se conectan, y entonces viven y participan de juegos y obtienen monedas, y ahí viven, y ahí se conocen, ¿no? Ese yo creo que puede ser uno, o sea, creo que puede llegar ahí, pero estamos en ese punto, o sea, hacia allá va. Oh, por Dios. Que no está mal, o sea, no está mal, o sea, fíjate, no está mal, porque, por ejemplo, tú estudiaste literatura, ¿no? Ya sabes, gente pervertida como yo. Pero yo supongo, pero tú me dirás, supongo yo que a ti la realidad no te bastaba, ¿no? ¿Por qué estudiaste literatura? O sea, ya estamos cambiando los roles de entrevistador. No, digo, porque, por ejemplo, tú y Ismael, pues son gente de letras, ¿no? Pero yo supongo, pero bueno, a ver, pero conteste, ¿tú por qué estudiaste literatura? Y ahorita ya me vuelves a entrevistar. ¿Por qué estudié literatura? Pues es que me pasó un poco lo que a ti, ¿no? Primero empecé a estudiar la lengua italiana y me fascinó tanto la lengua italiana. Y la literatura siempre me gustó, ¿no? O sea, desde chiquita, es que yo me equivoqué de carrera también, ¿no? Yo no debí de haber estudiado contaduría, yo debí de haber entrado a letras directamente. Y también hubiera entrado a letras clásicas, ¿no? Pero cuando estudié el italiano me fascinó tanto que yo le dije, papá, no, ya sé que quiero estudiar, voy a estudiar letras italianas, ¿no? Porque ya había revisado el programa de estudios y me había fascinado todo ese mundo medieval, todo ese mundo renacentista, y dije, no, yo quiero estudiar eso, ¿no? Claro, quizás la respuesta que tú buscabas sería como, mi realidad no me era suficiente, ¿no? Entonces es un cliché, yo pensé que era único. Yo pensé que era único, ¿no? Y ahora resulta que es un cliché. Ahora resulta que somos varios. Pero es una buena respuesta de entrevista. Es que la realidad nunca me bastó. Estamos satisfechos con nuestra realidad, ¿no? Fíjate, pero yo creo que a mí no es que no me bastara, siempre me aburrió, ¿no? Es decir, los individuos que con el tiempo, como tú, se convirtieron en mis amigos, obviamente que han hecho del mundo un lugar más habitable. Tan es así que ahora estamos compartiendo este espacio digital, precisamente. Pero de no ser así, la vida sería insufrible, ¿no? La literatura, entonces, a mí me ha permitido no aburrirme, ¿no? O sea, me ha agudizado el fantaseo. Y eso también me ha hecho torpe socialmente. O sea, parece que no lo soy, pero soy muy torpe socialmente. ¿Por qué? Pues porque todos los individuos terminan por aburrirme también, ¿no? Y para muchos aburridos parece una cosa excesiva, ¿no? Hiperbólica y demás. Porque
Fíjate que cuando leí alguna vez, leí un momento, en algún momento Ovidio dice que a él le caía gorda la gente que escribía versos por haberse enamorado, que no sabía cómo hacían eso, que él se enamoraba para escribir versos, ¿no? Porque se entiende entonces que lo que interesaba a él era otro tipo de experiencia, ¿no? La experiencia que se obtiene por lo artificial, ¿no? Que es igualmente valedera que las experiencias, por decirlo, naturales, que lo que te rodea te puede ofrecer al estimular tus sentidos, ¿no? Que de hecho es lo que hace fundamentalmente la literatura, ¿no? O sea, conturbar, ¿no?, los sentidos, alterar los sentidos, conturbar, suscitar un efecto estético. Y tú, gente como tú, como yo, pues lo que hacemos profesionalmente es explicar por qué es bonito, ¿no? O sea, por qué nos conmovemos por eso a la hora de entenderlo, después de haberlo sentido y luego sentirlo más porque lo entendimos, ¿no? Entonces, desde muy temprano, ¿no?, como yo fui un niño que vivió solo mucho tiempo, digo, no leía, pero fantaseaba mucho, sobre todo con mis juguetes, ¿no?, con mis monos, ¿no? Pero cuando comencé a leer, me di cuenta que pues todo estaba ahí, que yo no había vivido nada, ¿no? O sea, que yo no había leído nada, había sentido nada, y entonces intenté, ¿no?, un poco como Ovidio, ¿no?, comprobar que eso era cierto. Y efectivamente, muchas veces es así, ¿no? Es así, lo que decían era así, y ahora tiene más significado porque alguien me lo había advertido, ¿no? Total que, bueno, el mundo digital creo que participa, no es literatura, pero participa un poco de lo literario como fenómeno cultural, ¿no? No como discurso, que es una amplificación de algo, ¿no? En mi caso, la literatura es la amplificación, pues, de algo que a mí me gustaba y estoy dispuesto, pues, a vivir ahí, que es lo que le pasa al Quijote, ¿no? O sea, en realidad, si uno quiere buscar una lección de eso, pues es que al individuo no le bastaba su hacienda, no le bastaba sus obligaciones, no le bastaba hacer contaduría, ¿no? No le bastaba, y entonces, pues él leyó, y por leer de día y de noche, como todos sabemos, ¿no?, se le fundió el cerebro, ¿no? Creo que no te escuchas. No, simplemente estaba repitiendo lo que tú decías, se le fundió el cerebro, ¿no? Y claro, tanto de claro en claro, de noche en noche, vinieron sucesos a hacerse menos. Sí, claro. Y por desgracia, ¿no?, Cervantes al final, en esa segunda parte, que es más fantasiosa, pero menos organizada, pues, ¿no?, que la primera parte, Oye, yo no sabría decirte cuál es menos fantasiosa y cuál es más fantasiosa entre la primera y la segunda, porque... La segunda, porque la segunda ya la hace cuando él es famoso. O sea, la primera nadie lo conoce, pues tan es así que se la roba Avellaneda, ¿no? Claro. Y por eso es que sabemos, que pues, Cervantes es el escritor de esa cosa, pero fíjate, tanta poca estima le tiene esa novela que nunca quiso que llevara su nombre. No, o sea, y sin embargo, bueno, es lo que te pasa, él nunca quiso ser famoso por escribir novelas, quiso ser famoso por hacer teatro, bueno, ni modo, pues le tocó convivir con Lope de Vega, ¿no? Es difícil superar eso, aunque tiene una idea muy clara de qué es el teatro, cómo se hace el teatro y demás, pero dice, bueno, pues mis 8 comedias, pues eran buenas, nada más que pues es difícil con esta gente, ¿no? Y dice, bueno, pues no quería pasar, y dice, bueno, las novelas, está bien, ok, porque el verso tampoco se lo dio, dice, Calíope, ¿no?, que me dio la poesía en este brazo, que fue el que perdí el Lepanto, ¿no? Entonces, pues ya no puedo escribir eso. Entonces, la novela, dice, bueno, y entonces se dedica a ser así, a la griega, pues quiere ser como Heliodoro, ¿no? En su última novela que escribe, que termina, dice él, en el lecho de muerte, ¿no?, ya cuando lo tiene hinchado, ya lo taga, que es los trabajos de Persiles y Segismunda, ¿no? Y dice, y sí, yo soy el autor de ese del Quijote, más, pero Leodoro, si conociera esta novela, alzaría los brazos para celebrarme, ¿no? Y nadie lo recuerda por los trabajos de Persiles y Segismunda. También tiene un nombre difícil, pero bueno, para el caso, ¿no? Pues esa es labor del editor. Entonces la literatura pues sirve para eso, no hay que tomársela en serio, es para eso. Es para sobrevivir la miseria. Piensa tú, ¿qué cosa tienen más que su capacidad de leer los que hayan sido instruidos en un estado republicano, los miserables del mundo? O sea, ¿qué tiene un miserable, ¿no?
que tiene acceso al agua potable, a un techo, lo pague o no, que alcance a la escuela, o sea, el grueso de la población, ¿no? Pues lo que hace fundamentalmente es entretenerse. ¿Por qué? Porque alienados como estamos, ¿no? Cosa que advirtió Marx hace mucho tiempo, alineados, alineados, no, alienados como estamos, hace mucho tiempo, sobre todo en estos tiempos del capitalismo salvaje, ¿no? Pues, ¿qué le queda, ¿no? Al que renta su fuerza de trabajo? Y ahora el que renta su fuerza de trabajo digitalmente, porque el problema, el home office también es un problema social ya, ¿no? Y que todo, ay, no, es un problema real que tiene que regularse, compensarse y demás. ¿Qué le queda, pues? ¿No? Pues entretenerse. Y eso también se lo provee el mercado, ¿no? Y el mercado lo regula, y entonces el gusto también es uno solo, el producto es uno solo, ¿no? Y la literatura como un producto de mercado también comienza a responder a eso. Por eso la literatura de ahora es eso, para alienados, ¿no? Para terminar la jornada, descansar y ya no pensar para el siguiente día volver a trabajar hasta que se acaba la vida, ¿no? Pero hay algunos que por alguna razón, como por ejemplo en México, ¿no? Que pese a todo es un estado republicano y provee de instrucción a sus ciudadanos, buena o mala, ¿no? Pero tuvimos algún profesor que pese a su bajo sueldo, sus pobres condiciones laborales, se afanó en sacarnos del hoyo, ¿no? O sea, mira, no estás trabajando, estás en la escuela, léete esto. ¿Por qué? Porque sencillamente te va a hacer libre. O sea, te va a dar, o sea, nos permitió cobrar conciencia de esto, de que somos miserables, de que rentamos nuestra fuerza de trabajo y que no hay otra, a menos de que nos probemos de nuestro propio empleo. O seamos aristócratas, o seamos ricos, ¿no? O nos volvamos socialistas, o tengamos nuestra parcela, o algo, nos liberemos de la producción. Entonces, ¿qué queda? Pues leer literatura, y eso te hace libre. Ahora, también pasa factura porque te hace una persona triste, porque te da cuenta de cómo es, ¿no? Pero eso hace la vida mucho más llevadera. Y si la vida te recompensa con el prodigio de encontrar a alguien que esté dispuesto a vivir en la fantasía como tú, pues qué mejor. Luego tendrás que pagar cuentas, pero para eso hay contadores. Para eso estamos aquí. Y además, el humano solamente ha hecho dos cosas, no el hombre. Ha contado cuentos y ha hecho cuentas. En realidad. Ok, Ismael. Bueno, pues muy interesante. He disfrutado enormemente de toda esta charla. Ahí está la herencia andaluza, ¿sabes? La charla, ¿no? Que cada vez que yo escucho a alguien decir charla, ¿no? Chihuahua, yo me emociono porque es escuchar los orígenes de la lengua llegada acá, ¿no? Cuando llegó el español, así se hablaba, ¿no? Entonces tú nunca te avergüences, Ismael, cuando venga, no, Chihuahua. Y dices, más que a mí se me pega más la S, entonces bueno. Es mi herencia andaluza. Así, sí. Claro, sí. claro. Sí, bueno, pues tenía por ahí algunas preguntas, pero yo creo que las vamos a dejar más adelantito. Lo que sí, quiero, bueno, pues obviamente felicitarte por esta grandiosa plática, charla, que han tenido, la he disfrutado a lo grande. Entonces, igual cuando tengas por ahí, quiero pues aprovechar para invitarte cuando vayas a empezar ya que estén más cerca o inclusive para estos cursos que vas a dar en la academia, que nos hagas un video personal haciendo la invitación para el público de Voces de mi Región. ¿Cómo no? Encantado, muchas gracias. Donde pues nos des una explicación así como tú la sabes dar. Exactamente así, que obviamente motivará bastante a las personas, no igual interesados, pero que seguramente van a estar interesados una vez de escucharte. Entonces, bueno, pues esa es una invitación y agradecerte obviamente todo el tiempo que nos has dedicado y que no sea el único. Pues muchas gracias, Ismael, eres muy generoso con tus palabras, las aprovecharé, hablaré con mi equipo y en cuanto lo tengamos les pasaré el promocional para que tengan la gentileza de hacerlo circular entre sus telespectadores, que tienen mucha fortuna de tenerlos a ustedes en este espacio, ¿no? Gracias. Victoria. No, pues yo también lo disfruté muchísimo, ¿no?
siempre charlar con Sergio es súper ameno, súper interesante, ¿no? Serían 1200. Ahí es cuando, pues soy maestro, quise ser también mago, entonces cuando paso uno el sombrero. Sí. No, pues muchas gracias, Sergio. Ya sabes que estás invitado cada vez que desees el programa de Voces de mi Región. Ya nos pondremos de acuerdo para comentar algunos temas más a fondo. Y pues no me queda más que compartirle al público de Voces de mi Región que siga Voces de mi Región, la voz de la cultura en Chihuahua, y que busque Academia Castalia, de Sergio Rincón. Muchas gracias. Esto es Victoria Montemayor con Ismael Solano de Voces de mi Región. Gracias. Gracias.